ciertos vínculos, pero en sí el fenómeno tal como fue regulado, creo que tiene que ser enfocado no nada más a que el daño lo crean los hombres, y no porque esté defendiendo a los hombres, no. Simple y sencillamente, si hablamos en una condición jurídica, las leyes no pueden ser exclusivamente para señalar que la conducta solamente la puede hacer un hombre, porque también la puede hacer una mujer al caso. Y Claro. si Ujú. me permiten unos minutos ahorita, van a ver con claridad por qué lo estoy diciendo así y el ejemplo fundamental de la violencia vicaria que tenemos. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o pregunta? Veo que hay una mano. Sí, maestro. Rocío Pérez, pero también hay un comentario que dice María de Jesús González. La violencia se da por romper el vínculo materno-filial. Sí, Su comentario. Y tenemos la manita de Rocío Pérez. Gracias. Hola, buenas ¿cómo noches. está? Buenas noches. Yo soy maestra también, yo estoy haciendo una tesis de precisamente de violencia vicaria y en mis investigaciones que últimamente hay un estado, ahorita no lo recuerdo porque, pero ya están inclusive molestas el movimiento feminista porque determinaron que en el decreto tanto hombre como mujer supuestamente están molestas porque el movimiento feminista ha sido para la mujer, el beneficio es para la mujer, pero sin embargo en la ley contempló también al hombre, pero en sí ya hay un decreto en el no, pero es muy reciente que está no recuerdo ahorita el estado, pero ese es algo por el sur. Pero Sí, sí, ya está contemplado también la violencia vicaria en el hombre. sí, Pero sí, perdón. nada más comentarle que sí está en todo lo correcto, porque le digo, yo estoy haciendo mi tesis en el doctorado de precisamente de violencia vicaria. Entonces, yo estoy como muy empapada ya de todo esto, y todo lo que usted está diciendo es correcto y está excelente, lo felicito. Muchas La verdad. gracias. Mire, aquí la situación, vamos a caer en un plano que es muy interesante. Ahorita usted abrió una ventana para señalarlo. Este fenómeno de regulación de la violencia vicaria lo estamos haciendo, pero localmente. ¿Qué implica esto? Cada una de las entidades federativas está lanzando sus iniciativas para regularla en sus leyes. No tenemos una normativa que pudiera ser única a nivel de país. Y por eso vamos a encontrar que habrá estados en donde solamente la violencia vicaria contemple como víctima a la mujer y otros que pueda contemplar tanto a la mujer como al hombre. Eso va a polarizar mucho las condiciones. ¿Por qué? Porque en algunos estados dirían si hay un principio de igualdad, en otros dirían no, es que hay un principio exclusivamente de defensa de los derechos de las mujeres, pero aquí no es ver quién tiene más poder o no, que eso es lo más importante. Aquí no es una lucha de poder, aquí es una lucha de legalidad y de que un fenómeno tan atroz, tan brutal como es la violencia vicaria, no se desarrolla. Es una cuestión que nos debe de sensibilizar. ¿Por qué? Porque quienes van a tener ese problema van a ser los menores. Los niños son los instrumentos o el objetivo para crear la condición de violencia en la otra persona. Estamos perdiendo de vista a las verdaderas víctimas de la violencia. La violencia vicaria no va a ser la mujer o no va a ser el hombre, van a ser los niños. Entonces, denme oportunidad de aterrizarlo para que no queden así las palabras. No quiero entrarlo ahí porque si no me voy a ir hasta la parte final y quiero nada más hacer algunas precisiones muy rápidas. Entonces, voy a continuar para que podamos avanzar un poco más en ello. En nuestra legislación
existe alguna serie de disposiciones, en particular la ley para garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Puebla. Y en esta ley nada más me permitía hacer algunos señalamientos muy específicos. Primero, al señalar que es una ley de orden público, de interés social, de observancia en el Estado y en los municipios, que dice que es para prevenir, atender y sancionar, así como erradicar la violencia contra las mujeres en todas las modalidades que se esté presentando, buscando siempre los principios de igualdad y de no discriminación que se tiene. Esta es la visión general de esta ley que se ha creado. Dice que la instrumentación de la misma tiene que tener ciertos principios rectores para que podamos garantizar estas condiciones. Igualdad, un principio de igualdad formal, la igualdad sustantiva entre los hombres y las mujeres, es decir, en los contenidos. Y vean lo interesante, hablamos de entrada de que la ley va a dar condiciones de igualdad. Sí, la ley nos hace iguales. El problema que aquí está no es la ley, es que se aplique la ley por las personas, porque si no, esto es una letra muerta. La ley ya me creó formalmente una igualdad, pero materialmente, si el que la aplica no está capacitado, no es una persona consciente en las condiciones o no concuerda con la idea, va a imponer un criterio o va a imponer intereses y entonces la ley no tiene el resultado que estamos buscando. No hay respeto, el respeto a la dignidad humana de las mujeres. Es otro de los principios. La no discriminación, la plena libertad de las mujeres, la protección y garantía de los derechos humanos. Cuando hablamos de mujeres, niñas, el interés superior de la niñez, ese principio que nos dice que ante cualquier decisión de ley o de autoridad debe de aplicarse el criterio de que impacte lo menos posible de forma negativa al menor y en el sentido más amplio de las condiciones o maximizar las circunstancias que le favorezcan al mismo. Eso contribuye a los libres desarrollos de la personalidad, a la transversalidad de la perspectiva de género, que eso es altamente importante y que, si bien la ley lo señala, cuesta mucho trabajo tener una visión transversal, sobre todo en las estructuras. Ya no hablamos nada más de la sociedad, sino de las mismas instancias gubernamentales que tengan que aplicarlo. Ahí tenemos el mismo problema. Ahí tenemos problemas porque no hay una transversalidad en la perspectiva de género. Cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque esto, repito, no se soluciona con la ley nada más. Es una cuestión de cultura, es una cuestión de educación, que si no estamos atentos a desarrollarla desde hoy y estamos conscientes de que tiene que pasar una generación, por lo menos 20 a 25 años, para empezar a hacer el cambio de cultura, de visión, no vamos a terminar nunca, aunque hagamos miles de leyes, si no nos educamos, no vamos a cambiar. Hablamos, lógicamente, de la integración de las mujeres a la vida democrática y productiva del Estado, pero que no sean simulaciones, que sean verdaderas condiciones de integración a las mujeres, que se den oportunidades, que haya esos criterios de paridad que se tienen y que se permita en todos los niveles. Y acá vuelvo a lo que anteriormente decía. Podemos integrar a las mujeres a la vida democrática y productiva del Estado, a las condiciones de representatividad. Pero si no cambiamos la cultura de los hombres, de que la mujer es igual a mí, pero que la mujer también puede tener más capacidades
que las que yo tengo y ella puede ser quien guíe y yo tenga que obedecer, pues eso ya no me gustó. Y ahí viene el problema, que por ese ámbito cultural, no, yo por qué voy a obedecer a una mujer. Oye, pero si es más capaz, sí, pero no es cuestión de capacidad, es cuestión de que es mujer y yo no la obedezco. Vean ustedes la gravedad de la condición de que si no tenemos una educación, una cultura, aunque la ley me diga que tiene que ser, no estoy legitimando la ley. No permito esa interculturalidad, no permito la accesibilidad bien, la corresponsabilidad, la debida diligencia y la no revictimización que se da. Entonces, esos elementos son condiciones que, qué bueno que la ley los vea. Qué bueno que esté buscando la erradicación de la violencia contra las mujeres en todas las modalidades, quitar estereotipos, creencias misóginas, androcéntricas, que nos garanticen plenos derechos de todos. Y acá decimos el acceso al ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Sí. Y si nosotros quitamos esas creencias, es el acceso a los derechos humanos de los seres humanos. Aquí lo importante es hablar de seres humanos. No tenemos que estar siempre distinguiendo entre uno y otro. No es una lucha, porque eso desafortunadamente nos va desgastando, nos divide como sociedad. Y cuando tenemos una sociedad dividida, no enfrentamos el problema como tiene que ser. Porque unos van a decir, es que esta bandera es mía y no te la presto. Oye, pero si vamos hacia el mismo objetivo, no, pero búscate tu bandera. Y esto va a ser un logro de este sector. No, aquí no es el logro de un sector. Aquí es el logro de una población, aquí es el logro de los seres humanos, de tener una adecuada convivencia. Porque eso es lo que estamos buscando. El empoderamiento de las mujeres, entonces, se habla de que es ese proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, de desigualdad, de discriminación, de explotación o de exclusión, a un estado de conciencia, a un estado de autodeterminación y autonomía que va a manifestarse en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades. Tenemos que empoderar a las mujeres, pero no nada más de palabra, sino con hechos. Abrir esos espacios, abrir esas áreas de expresión, pero expresiones conscientes, expresiones constructivas que tengamos. No es el hecho de decir, siempre estoy en contra y siempre tengo que mostrar el músculo o el brazo fuerte o la agresión para darme a respetar. No. Si tú ya estuviste así, no caigamos en ese fenómeno que estamos viendo, de que si tú fuiste víctima, ahora te vas a tratar de volver un agente agresor, porque estamos cayendo entonces en un círculo de vicio. Y tenemos que crear, en lugar de círculos viciosos, círculos virtuosos. Encontrar de alguna manera que la sociedad o la parte de la sociedad que fue oprimida, desigualdada, discriminada, también aprendamos que solamente vamos a construir cuando tengamos verdaderamente un sentimiento de perdón por muchas cosas que pasaron. De que no podemos seguir teniendo una condición siempre de rencor, porque el rencor no nos construye, el rencor nos divide. Y aquí la lucha es dejar que tanto hombres como mujeres, que queremos tener una sociedad de progreso, una sociedad de desarrollo, de tranquilidad, pues podamos ir hacia una misma. Que si alguien tiene una mejor idea, pues entonces todos apoyamos. Pero no tampoco es decir, esta es mi bandera exclusivamente y ustedes quedan fuera. No, porque entonces ahí generamos
hasta fórmula de discriminación. Ese pensamiento es discriminatorio. Y si lo que menos queremos es que haya discriminación para las mujeres, no podemos permitir que nadie discrimine a otro sector. Tampoco es decir, pues perdona y olvida. No, no es, sé que no es fácil, pero solamente así se construyen las cosas. Tenemos que evitar conductas como la misoginia, el odio hacia la mujer en actos violentos que se están dando, crueles contra ella por el hecho de ser mujer. Esto nos está llevando pues a condiciones graves como lo que es el feminicidio, modalidades de violencia, que hablamos de manifestaciones en todos los ámbitos que se van a ir presentando contra las mujeres y que esta ley lo señala en condiciones, por ejemplo, de hablar de mujeres en condición de riesgo. Define la ley a una mujer en condición de riesgo como aquellas que por su origen étnico, edad, discapacidad, condición social, económica, de salud, de embarazo, lengua, religión, idioma, opiniones, orientación sexual, estado civil. Dice, y cuando tenga calidad de migrante, refugiada, desplazada o privada de la libertad por mandato judicial, sea víctima de trata de personas, turismo sexual, prostitución, pornografía, privación de la libertad o cualquier otra condición que anule o menoscabe su derecho a una vida libre de violencia. La violencia no solamente se da en las personas que gozan de libertad, se da también esa violencia en personas privadas de la libertad. Un sector que merece una atención especial, estudios especiales de cómo la mujer es victimizada, discriminada, violentada cuando está privada de su libertad. Y que sabemos que aun cuando hayan cometido una conducta delictiva reprochable, es un ser humano que necesita tener una un adecuado tratamiento de reinserción social. Algo cuestionado en este país, la reinserción social. Pero que no quiero entrar en ello, eso sería motivo de otra plática en su momento sobre la condición de la mujer privada de su libertad y todas las acciones de violencia que sabemos que tienen, ¿no? Porque no nada más es que puedan ser sujetas de golpes o demás. Sabemos que hasta en centros de reinserción social se da prostitución, se les obliga, se les lleva a condiciones de pornografía. Hay tantas denuncias que se van teniendo de las anomalías que se van presentando en esos sectores, que es tema muy, muy interesante de hacerlos. Esto también nos obliga a encontrar que hay personas en condición de vulnerabilidad, aquella que por razones a veces de la edad, del género, el estado físico mental o por circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales, encuentra especial dificultad para poder ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia sus derechos humanos. Tema muy, muy controvertido, el papel de los sistemas de justicia, la atención que merece, el desempeño, la eficacia que tienen los mismos. Nuestros sistemas judiciales, ministeriales, no son bien calificados, ni en México ni en el mundo. Hablamos de corrupción, hablamos de rezagos, hablamos de muchos intereses. Estamos por debajo de la media mundial en credibilidad y en eficacia. Ya no se diga en los estudios internos y el Estado de Puebla, en las percepciones que se hacen sobre eficacia del Poder Judicial, no tenemos buenos números. ¿Se puede hacer algo? Sí, pero hay que entrar a ver primero una condición de disposición para evitar esas condiciones, ¿no? Desafortunadamente, muchas mujeres, y acá si hago el paréntesis, no nada más mujeres, sino hombres, también se ven en la misma condición de que no pueden ejercitar sus sistemas, sus acciones de derechos ante un sistema de justicia que todavía está en construcción o que puede estar trastocado por muchos intereses. Esto, créanme, no nada más es privativo de mujeres.
la condición de vulnerabilidad. Es privativo de todas las personas que se tienen. Hay que hacer acciones de prevención para evitar la violencia y que se dé esa continuidad o el incremento de las condiciones. Sobre todo este fenómeno. El fenómeno, como lo decía en el ejemplo del feminicidio, continúa, pero cada vez se va haciendo más y más y más y más violento y los números suben. Y entonces nos preguntamos, tenemos tipos penales de feminicidio, tenemos leyes que garantizan a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia, y ya se redujo. ¿Las mujeres se sienten mejor? No, por el contrario. Vemos las encuestas y las mujeres se sienten menos seguras, se sienten más discriminadas, son más vulnerables y entonces nos cuestionamos, ¿y la ley qué hace? ¿O para qué nos sirve? ¿Cuáles son las acciones de prevención? Porque todo el mundo quiere hablar de prevención, pero esa prevención no se está aterrizando en lo que realmente necesitamos. O nada más es el discurso, o no sabemos hacerlo. Pero yo creo que no es eso. Es un discurso que a veces está permeado por intereses y que hay que romper esos intereses que se tienen, esas conductas que se están dando, esos acuerdos patriarcales que se tienen. Eso hay que romperlo. Y hay que participar todos, porque también no podemos decir que no haya a veces complicidad de muchas personas que puedan ser mujeres con poder, que no quieran seguir manteniendo ese statu quo hacia las demás mujeres. Eso también puede existir. Eso existe en México y en el mundo. ¿Que son menos la difusión de esos casos? Sí. ¿Que son menos las personas? Sí. Pero de que existe el fenómeno, sí. No podemos negarlo. De que hay a veces mujeres que son cómplices de acciones delictivas contra otras mujeres, por muchas razones. Y no es aquí una situación de acusar, no, es cuestión de poner en el conocimiento y de decir, también pasa esto. Porque en la medida en que reconozcamos que tenemos esas problemáticas, podremos solucionarlas. Y verdaderamente nos dedicamos a ellos. Las víctimas de violencia en la ley tienen, dice, una serie de derechos, ser tratadas con respeto, contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades, recibir información veraz y suficiente. Estos voy a nada más a comentarlos, está en la ley, pero nada más quiero hacer referencia para ya entrar al tema que vamos a ir cerrando. La asesoría jurídica, recibir información, acciones de asistencia, acudir y ser recibidas con sus hijas e hijos en casos de violencia familiar en instituciones públicas y privadas, en los albergues, casas de camino, de medio camino, refugios. Esto es muy importante. Otro punto que deben de conocer. Acudir con sus hijas e hijos en los casos de violencia familiar a instituciones públicas y privadas y que reciban albergue. No pierdan de vista esto. Recibir valoraciones, acceder a procedimientos expeditos de procuración y administración de justicia, a que la víctima no será obligada a participar en mecanismos de conciliación con su agresor, sobre todo cuando hay violencia y se dan condiciones de guarda y custodia en ello. Otro elemento que si no se cuida bien puede ser desencadenante de violencia vicaria. Realizar la separación y alejamiento de manera inmediata del agresor con respecto a la víctima y víctimas indirectas. Ojo,
la pareja, mujer, recibe la violencia. Pero ¿quiénes son víctimas indirectas? Los niños, los hijos. Se habla de que en el confinamiento, durante la pandemia, esta situación creó muchas condiciones y no estamos preparados. Hay que reconocer, no tenemos instituciones públicas, privadas, los suficientes albergues para poder garantizar esta situación. Y esto nos trae ya como resultado, ya de manera general, que veamos que hay una serie de actos de violencia. Grosso modo, para entrar en la violencia vicaria ya a pleno. Primer acto de tipo de violencia, violencia física, todo acto que va a causar un daño no accidental por medio del empleo de fuerza física, de armas, de sustancia, que puedan provocar o no lesiones internas, externas o ambas. O sea, es los empujones, el sometimiento, un abrazo así de contención, es una violencia física. Dice, es que yo no te pego, sí, pero me estás empujando. O es que me abrazas y no me dejas, o me tomas de los brazos. Ah, pero no te dejé ninguna marca. No, no es necesario, eso es una violencia. No es esa idea tan nefasta que se veía en los ministerios públicos, es que me está haciendo violencia. ¿Y dónde están los golpes? No tengo. Ah, pues entonces no hay nada. La expresión. Entonces tengo que venir sangrando, me tengo que estar muriendo para que hagan caso. Y había muchos que decían sí. No, está mal. ¿Por qué? Porque no tenemos capacitación de esas personas. Eso es violencia física. Eso sí hay que combatirlo, eso sí hay que denunciarlo a esos malos servidores que no hacen las cosas. La violencia psicológica, los que causan o dañen la estabilidad de la víctima, la cual puede consistir en amenazas, negligencia, abandono, descuido reiterado, insultos, gritos, humillaciones, marginación, restricción a la autodeterminación, celotipia, devaluación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo o cualquier otra que lleve a la víctima a una depresión, aislamiento, desvalorización, anulación de su autoestima e inclusive el suicidio. ¿Cuántas personas no caen en esa depresión y es un paso para el suicidio? ¿Por qué? Porque les están creando una condición psicológica que no aguantan y buscan la salida más fácil, privándose de la vida. Pero si vemos esta violencia psicológica, es en ese momento enfocado a una condición de autoestima de su persona. La violencia vicaria va a ir más allá. Violencia económica, cuando se afecta a la supervivencia, se manifiesta de limitaciones encaminadas, se controla el ingreso, las percepciones, así como la percepción de un salario menor por trabajos iguales y demás. Violencia patrimonial, la retención, destrucción o transformación de objetos, bienes, valores, lo que decía, algunas mujeres les quitan los bienes, sobre todo cuando hay una relación a veces de matrimonio, que tienen alguna herencia o demás, el esposo dice, es que eso es mío, y casi, casi como en la época del derecho romano, la mujer pasaba a ser propiedad de él y se quedaban con la dote, y el hombre era el único que disfrutaba, y la mujer, pues era un simple objeto, una simple transacción económica que tenemos. La violencia sexual, de la que ya hemos platicado, y entramos con la violencia vicaria, que esto fue a raíz de la reforma que hubo en agosto de este año. Y quiero que veamos cómo en un dato la violencia vicaria aquí está señalada de esta manera. Es todo acto u omisión intencional con el objeto de causar daño a la víctima a través del perjuicio, maltrato, descuido y o manipulación de las hijas y los hijos, así como el daño o menoscabo del vínculo filial con la víctima.
Pasa algo interesante, ¿eh? Aquí, conforme a lo que va a ir señalando la reforma, que en los materiales que les hice llegar está el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado, donde se reformó la ley de acceso, la ley de niñas, niños y adolescentes, el Código Civil, el Código Penal. Hay variaciones en cuanto a la forma de cómo se presenta la violencia vicaria, ¿eh? Aquí nos está haciendo el señalamiento que tenemos un acto o la omisión, un delito de acción o de omisión, siempre doloso, nunca va a ser culposo, siempre doloso, cuyo objetivo es causar el daño a la víctima por un perjuicio, maltrato, descuido y o manipulación de quién, de las hijas y los hijos. Entonces, las hijas y los hijos son el instrumento. Ya no voy a utilizar una pistola, un cuchillo, ya no voy a utilizar un elemento tan típico como una pensión de alimentos, no te doy el dinero. No, no van a ser. Voy a utilizar a las hijas y los hijos, los voy a despersonalizar, les voy a quitar el carácter de seres humanos y los voy a convertir en instrumentos que me van a servir para golpear figurativamente, para dañar a mi pareja o expareja. Y lógico, pues voy a romper el vínculo filial. Filial de filiación, de fili, hijo en latín, la filiación, la calidad de hijo, la relación de hijo. Entonces voy a romper ese lazo que se está creando para que las personas tengan ese dolor por lo que yo le estoy haciendo, pero no de manera directa. Es más, yo no me voy a presentar, voy a empezar a mandar las cosas con ellos. Cuando se utilicen como emisarios. ¿Por qué razones? La ley dice, es una manifestación de violencia por parte de quien mantiene o mantuvo una relación afectiva o sentimental de pareja con la víctima, que por sí o por interpósita persona utiliza a las hijas y a los hijos de la víctima como instrumento para causarle daño. Aquí podemos empezar a analizar, que eso ya será una cuestión de un análisis psicológico o criminológico, que en su momento especialistas podrán desarrollar y ustedes conocer. ¿Cómo voy a ir llevando o el grado de convertir en instrumento de acción a la hija o al hijo contra la pareja o la expareja? En esa condición tengo que utilizarlas. Y el daño puede ser desde irlo vinculando, ojo, con lo que el Código Civil en el artículo 291 y 294 habla sobre la alienación parental, una corriente que se desarrolla en su momento y que tiende a crear condiciones en que es ir alimentando ideas o inyectando ideas en los hijos de que la madre, si hablamos aquí de violencia contra la mujer, la madre no es lo correcto, no hace lo correcto, es irlos poniendo en contra, hablando coloquialmente. Es darles pensamientos negativos. Es que
Yo no quería separarme, pero fue tu mamá la que no quiso, la que ya no continuó. Y entonces la responsabilidad es, la estoy diciendo, el matrimonio, la familia fracasó, se disolvió por culpa de ella. Eso es una alienación parental. Ah, es que no te cuida, es que no te quiere, es que yo soy el buena onda y ella está enojada, y es que yo siempre te llevo a comer, date cuenta, yo siempre te llevo a lugares y ella pues te tiene en la casa, nunca sale, sí, pero pues porque la mamá tiene que estar trabajando. Y el hecho de llevarlo a un lugar, utilizo esa figura que puede ser para mí lo más cómodo, en lugar de prepararle algo a mi hijo en la casa, me lo llevo a un McDonald's y le digo, es que yo sí soy el buena onda, yo te doy tu premio y estoy llevándolos a que tengan esa idea. Es una alienación parental. Lo estoy empezando a utilizar, pero la finalidad es no nada más cambiar la condición del hijo, sino que el hijo lo refleje en la mujer. Eso es una de las múltiples manifestaciones de la violencia vicaria. Se considera violencia vicaria equiparada la que se realiza hacia un ascendiente directo por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, dependiente económico de la víctima o un adulto mayor que se encuentre al cuidado de la víctima. ¿Qué implica eso? También la violencia la vamos a encaminar, no nada más contra la pareja, sino contra familiares de ella, contra los abuelitos, contra los hermanos. Ah, es que tus tíos son los malos, es que tus abuelos fueron esto, es que ellos hacen las cosas. Entonces, enfocamos a golpear a esa que fue la familia, si es que estuvieron casados, ese parentesco por afinidad, también lo voy a golpear, utilizando a los hijos. Ese es el elemento. No lo hago directo, yo no me presento, no le mando mensajes, no le mando comunicación, ni siquiera los veo, pero le estoy enviando la información y estoy llevando a los hijos como si fuera un robot y ellos son los que están haciendo el daño. Y yo lo estoy controlando y yo lo estoy llevando. Pero para eso primero lo tuve que alienar parentalmente, llevarlo a mí y que él se despersonalice y haga lo que yo quiero. Y si son niñas, vean cómo ahí la estamos también violentando a ella, porque también estamos haciendo una violencia contra ella. Esto es lo que nos dice que tenemos como una condición de violencia vicaria en la ley que se tiene. La violencia en línea, hay otras condiciones que la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia no contempla, pero sí es importante que lo veamos. Por ejemplo, la violencia en línea o digital contra las mujeres, conforme a lo que establece la Organización de las Naciones Unidas, dice que es cualquier acto de violencia cometido, asistido o agravado por el uso de la tecnología de la información y de comunicaciones, teléfonos móviles, internet, medios sociales, videojuegos, mensajes de texto, correos electrónicos contra una mujer por el hecho de serlo. Y puede tener manifestaciones como ciberacoso, el envío de mensajes intimidatorios o amenazantes, el sexteo o sexting, el envío de mensajes o fotos de contenido explícito sin contar con autorización de la persona destinataria, y el doxing, publicación de la información privada o identificada sobre la víctima. Eso también son acciones que se tienen. Muchas exparejas exhiben lo que fue su intimidad durante su relación. Ah, ya no estoy aquí, pues sí, lo exhiben, pero también no nada más están agrediendo a la mujer. Decíamos que había víctimas indirectas a los hijos, pero una persona que ya viene con esa mentalidad ya no le importan los hijos. El que hace violencia vicaria no tiene un afecto desarrollado o lo va perdiendo por los hijos, porque a ellos los ve como el medio para pegar, como el medio para hacer el daño.
¿Qué es la violencia vicaria? La utilización de los hijos para continuar la violencia que se ejerce hacia las exparejas en una de las formas más extremas de violencia machista. En ocasiones los maltratadores acaban matando a los hijos, pero se trata de una violencia extendida y oculta. Y aquí sí es el punto más álgido que quiero comentar de esto. El extremo de la violencia vicaria es poder matar a los hijos. Es matar a los hijos. ¿Para qué? Para causar el daño en la expareja. Son los casos más extremos, ¿eh? Pero hay que cuidarlo, porque sí se presentan casos. Utilizar a los hijos para infligir dolor y control hacia las madres es una de las formas más extremas y brutales que adopta la violencia de género. Hago un paréntesis, por eso quise hablar desde el principio de toda esa violencia para que vean cómo la violencia de género, la violencia sexual van haciendo el marco para llegar a estos. Se llama violencia vicaria y a pesar de que su nombre dice y forma de ejercerla no son muy conocidos, es una de las violencias habituales y que pocas veces se denuncia. Lo comentaba en un principio. Algo estamos estudiando, pero este fenómeno tiene mucho tiempo, no un par de años, tiene décadas de hacerse. No es una violencia aislada, como a veces lo quieren explicar expertos, es la culminación de un proceso de control y de maltrato. El poder, ese abuso que se tenía, ese controlar, el no dejar, y que si eso se dio en la relación, cuando se rompe esa relación, aquel hombre, que así lo estamos viendo, no quiere perder la oportunidad de seguir controlando la vida de su expareja. Y si no hace lo que quiere, entonces por eso viene la agresión. No me resigno a perder. Yo no soy de los que pierdo. Ese es el pensamiento que vamos teniendo. Esta definición de psicólogas expertas de violencia es una violencia instrumental que utiliza a los hijos para hacer daño a la madre o a la expareja. Se trata de deshumanizar a los hijos, quitarle la categoría de personas y ponerle la categoría de objeto, de un instrumento con el que dañar a la madre en una violencia para causar un dolor extremo. Es crueldad en su máxima expresión. Enfocada, y aquí vuelvo a repetir, hacia la mujer. Por eso decimos, el tema está regulado como que el hombre es el único que siempre puede hacer eso hacia las mujeres. Pero hagamos nada más un ejercicio de conciencia. Puede haber mujeres que digan, yo quiero causarle un daño tal al hombre o a mi expareja o demás y puedan utilizarlo. O sea, esto no es privativo, este proceso mental, este proceso delictivo no es privativo, nada más de que el hombre lo pueda desarrollar. Las mujeres también pueden hacerlo, pero no está legislado, por lo menos aquí en Puebla. Por eso les decía en un principio, vamos a llegar al punto en que nos vamos a dar cuenta por qué estoy hablando de la violencia, ¿sí? Porque es deshumanizar y es generar la mayor crueldad, llevar al dolor extremo a las personas. El padre que usa a los hijos como instrumentos para hacer daño sabe que el dolor que va a causar a la madre es mucho mayor que si la dañara a ella directamente. Es un dolor que a ella le va a hacer sentir culpa por no haber protegido a sus hijos, sobre todo en el caso de los asesinatos, que es la fórmula más extrema de la violencia.
El dolor que inflige es extremo porque durará toda la vida. Un escenario muy cruel. Piensen ustedes un hombre desquiciado de poder que no quiere perderla, que dice, si la mato no va a sufrir un poquito, le va a causar un daño. ¿Qué es lo que puede dolerle más a una mujer madre? Perder un hijo. Y si eso lo hace el hombre, díganme si no va a ser, una mujer podría preferir que lo hubieran matado mejor a ella y no a su hijo. Es muy cruel lo que estoy diciendo. Y ese es el caso extremo. Porque no nada más es llevarlo a esa alienación parental y que digan que es una floja, que no me desatiende. Ok, son palabras que a lo mejor al paso del tiempo, con el crecimiento y la madurez de los hijos, se van a dar cuenta que fueron manipulados y no pasa más. Y ahí el hombre pierde lo que había ganado durante algunos años. Pero pensar, ¿cómo voy a hacerle daño para que todos los días de su vida que despierte sienta dolor? Pues mato al hijo. Y entonces, no le queda de otro. ¿De dónde viene el término vicario? Sonia Vaccaro, hace más de una década, vio ese tipo de violencia que se produce tras las separaciones. Por eso hablé mucho de la violencia de pareja. Cuando rompemos esto, o sea que en la pareja había lazos de sometimiento y de violencia y se rompe, alguien va a decir, yo no quiero perder esto. Y sigue utilizando. Y entonces crean este mecanismo más desarrollado para hacerlo. Vicario hace referencia a la sustitución de un individuo por otro en el ejercicio de una función. Dice, cuando se aplica la violencia, representa realizar una agresión sobre una persona en sustitución de otra, la cual es el principal objetivo. Los niños son los verdaderos objetos de la violencia vicaria. Porque si nos vamos al caso extremo, a ellos los mataron, los privaron de la vida. Y casos muy extremos. El pensamiento es, te daré en lo que más te duele. Esta es una frase lapidaria de el que hace violencia vicaria. Y repito, no nada más son los hombres los que lo dicen, pueden ser las mujeres. Te voy a dar en lo que más te duele. Y no es el orgullo, y no es lo físico. Es como una manifestación de violencia vicaria. Sui generis sería quitarle a una madre a su hijo y llevárselo. Lo que hacen muchos. Se desaparecen con los hijos, se los quitan, no los vuelven a ver. ¿Una madre le duele? Sí, ¿verdad? Ahora imagínense que el propio padre mate al hijo para que ella sepa, te di en lo que más te dolía, que eran tus hijos. Ahora vive con la idea de que ya no lo vas a tener. La violencia vicaria es un escalamiento de un proceso de violencia de género, que puede incluir la violencia física, económica y siempre la psicológica de control, porque el control es la palabra clave. Voy a controlarte, estés o no estés a mi lado. El control de tu vida, de tus emociones. Te voy a quitar la alegría de tu vida. Y eso es tener el control. En la visión de ese pensador, de ese pensamiento de quien hace la violencia vicaria. O sea, sí es alguien que desarrolla una reprochabilidad, criminológicamente diríamos una peligrosidad o una perversión extrema. Quiero controlar
pero controlar por el dolor. Haciendo referencia a esta Sonia Vaccaro, que acuña el término en el año 2012, dice, aquella violencia contra la mujer que ejerce el hombre violento, vean por qué hablamos aquí de las regulaciones, porque así la doctrina lo empezó a ver, aquella violencia contra la mujer que ejerce el hombre violento utilizando como objeto a los hijos o a las hijas para dañarlos. El daño se ejerce a través de las personas que tienen un significado especial para la mujer. No tienes hijos, voy a utilizar a los padres, a los amigos, pero por lo regular voy a sobre los hijos. No tuvimos hijos. ¿Qué es lo que más te duele? Que le pasara. Pues mis papás, voy sobre los papás. Ya no tienes papás, sobre los amigos. Esa es la violencia. Esa es la esencia de la violencia. Se produce en momentos de separación, cuando el maltratador ve que pierde el control y el poder sobre su pareja. Cuando esto ocurre, lo pierde todo y puede llegar hasta el castigo extremo, que es el asesinato de los hijos. No se trata de enfermos mentales, no son enfermos mentales. O por lo menos hasta este momento, la condición jurídica no ha demostrado que es un enfermo mental. Eso puede ser tema también de una investigación, de un análisis. Se consideran más machistas. Los hombres violentos se enfrentan a los obstáculos que las leyes y la justicia ponen en su afán de ejercer la violencia sobre la que consideran su propiedad privada. Han encontrado el modo de continuar ejerciendo la violencia y maltrato a través de la parte más vulnerable para ella, que son las hijas o los hijos. Casos tenemos muchos documentados ya en México y principalmente en España de personas que vienen. La idea de las regulaciones de la violencia vicaria tiene su origen más en España y ya de ahí ha llegado a Sudamérica, a México. Pero no es privativo de que allá sí los matan. No, aquí también ese afán, a veces mal entendido todavía de esa herencia románica de decir del pater que tenía el derecho de vida y de muerte sobre los hijos, que son su propiedad, pues yo puedo exponer de ellos, ¿no? Y si quiero pegarle o hacerle daño, pues lo mato. Es una propiedad. Claro, ya estamos entendiendo que es una persona desfasada de una realidad. Matar a un hijo, pues, no cabe en la cabeza. Pero para esa persona sí, aunque digo, no es considerado un enfermo mental. Igual que no existe un perfil de víctima de violencia de género, tampoco existe un perfil de maltratador, lo que les decía en un principio. Puede ser hombre, pero también pudiera ser mujer quien lo hace. Sin embargo, las expertas advierten que los que utilizan la violencia no son enfermos mentales, se trata de un machismo llevado al extremo, o sea, los hombres. Son personas que en su trabajo, en el grupo de amigos, son totalmente normales y la violencia solo la ejercen en relación a su pareja. Personas que podemos ver, pero que sí son violentos en la casa, ¿no? En la vida privada que se tiene. Si fueran enfermos, agredirían a todo el mundo, sin discriminar, pero lo hacen selectivamente con la pareja, porque creen que tienen el poder de hacerlo. Es la cultura en que nos hemos educado. Palabra, la cultura en que nos hemos educado. En la que si tu mujer no hace lo que quiere, la puedes castigar. Porque el maltrato no es un castigo, es un castigo, una violencia correctiva para que la mujer se entere de dónde está su sitio. El correctivo no es hacer daño porque sí, sino poner límites a cuál es el lugar de las mujeres para que no lo traspasen. Vean esa anacrónica visión machista de las personas. No se puede confundir la violencia vicaria con la existencia de la alienación parental. No podemos hacerlo.
Les comparto nada más el último dato que yo tengo. Avances de la ley de las leyes vicarias que se tienen, los que están en morado: Baja California, Sinaloa, Colima, Estado de México, Zacatecas, San Luis, Hidalgo, Puebla y Yucatán, ya tienen una ley aprobada. Que se hayan presentado iniciativas: Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, la Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Tabasco. Y entidades que no han presentado: Durango, Coahuila, Tamaulipas, Michoacán, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo. Entonces, esto es, grosso modo, un panorama de lo que podemos nosotros ver y generar. Únicamente quiero comentar, para no abusar del tiempo que amablemente me han otorgado. Dentro de los materiales que les hice llegar está el decreto de reforma del periódico oficial de fecha miércoles 3 de agosto del 2022, donde se hace el señalamiento de las reformas que tuvieron la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, la ley de prevención, atención y sanción de violencia familiar, la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el Código Civil y el Código Penal del Estado de Puebla en materia de violencia vicaria. El apartado que quiero comentar para finalizar nada más está en Están en la relación. puerta, pero no sé si. ¿Perdón? ¿Eh? ¿Algún comentario? Sí, Adriana Cerillo, le encargamos su micrófono, por favor. Ok. Les repito nada más, en el punto se hace una referencia a la reforma que se tuvo en el artículo 284 bis del Código Penal, en donde dice que, conforme al artículo, repito, 284 bis, que habla de la violencia familiar en cuanto a sus agresiones, quienes sean las personas que están ahí señaladas, y hablamos de penalidad. Dice: a quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrán de 2 a 8 años de prisión. ¿Sí? La penalidad escrita se aumentará hasta en una mitad en caso de que la víctima sea mayor de 70 años, niño, niña o adolescente. Eso es lo que dice el artículo como tal. La reforma señala lo siguiente: independientemente de lo establecido, este párrafo fue el que se adicionó, independientemente de lo establecido en el párrafo anterior, la pena podrá incrementarse hasta en un tercio cuando de cometerse en contra de una niña, niño o adolescente, se realicen utilizándoles como instrumento para causar daño a la madre. Es decir, la violencia vicaria. No lo dice. Vean lo interesante aquí. No habla del término violencia vicaria en materia penal. Dice: independientemente de lo establecido en el párrafo anterior, que fue lo que les leía sobre violencia familiar, la pena podrá incrementarse hasta en un tercio cuando de cometerse en contra de una niña, niño o adolescente se realice utilizándoles como instrumento para causar daño a la madre. ¿Por qué no la legislación o los legisladores pusieron el término violencia vicaria? Lo desconozco. ¿Les dio miedo decir que la violencia vicaria es penalizada y solamente la toman como un agravante?
del delito de violencia. Claro, si se va al homicidio, no lo van a sancionar como de violencia vicaria. Lo van a sancionar como un homicidio, pero sin agravante. Cuando creo que tendría que haberse reformado también el código en el extremo de que si hay violencia vicaria con la muerte del menor y se prueba esta, entonces fuera un agravante de la penalidad del homicidio, pero no lo hicieron. Entonces, son esos datos que quiero que ustedes vean y reflexionen en ello. El tema da para mucho, mucho más, ¿eh? Yo ahorita en este momento, pues quisiera seguir hablando, a lo mejor 2, 3 horas más puedo hablarlo, pero no voy a abusar del tiempo de ustedes, ¿no? Una situación que nada más me interesa que puedan ustedes ahondar en esta temática que es novedosa, repito, en la regulación jurídica, pero en el fenómeno es muy viejo. Ya tiene tiempo de hacerlo. No lo hemos explotado y sobre todo hay que tratarlo con mucho cuidado. ¿Por qué razón digo esto para terminar? Porque si no regulamos correctamente el fenómeno de la violencia vicaria, se nos puede convertir en algo semejante con lo que nos pasó con el delito o el tipo penal de feminicidio. Que feminicidio lo hicieron tan complejo que por eso no lo pueden acreditar. Y por eso hay impunidad. Y no quisiera ver el Estado y el país sumergido en una problemática de que la legislación es tan dispersa de que no podamos sancionar a alguien como correspondería por una violencia vicaria en su extremo. Hay una perversión, hay una reprochabilidad muy alta en quienes lo hacen. Y como sociedad creo que debemos de enfocarnos en ello y no permitir que personas que tienen esa visión lleguen a cometerlo o que si lo cometieron se queden en la impunidad. Porque eso sí sería extremadamente doloroso. No nada más por la sociedad, no nada más por las mujeres víctimas, sino sobre todo por quienes fueron víctimas. Al ser utilizadas como instrumento para causar un daño o haber tenido que ser sacrificadas para causar el daño. Esto es lo más grave y eso creo que no lo estamos visualizando. No es una pelea de género, de que las mujeres pueden más contra los hombres. Es una pelea y debe de ser una pelea por rescatar y proteger a los niños, a las niñas, de que las perversidades de los adultos no les trastoquen la vida. Eso sí es nuestra obligación. Y si no lo hacemos, seremos corresponsables de la muerte de muchos de ellos. Pues quiero agradecerles mucho el tiempo que me facilitaron y no sé si haya alguna pregunta que quieran formularme. Con mucho gusto les respondo. Si alguien tuviera